Vamos a iniciar con la mesa 7 del evento que se titula Hongos Sagrados en México. Vamos a comenzar con la ponencia del doctor Víctor Alfonso Benítez Corona. Voy a leerles una reseña curricular del doctor. Víctor Alfonso Benítez Corona es doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha hecho estancias de investigación en la costa norte peruana sobre chamanismo y consumo del cactus San Pedro, bajo la asesoría de los doctores Luis Mario Millones. Es coordinador académico del Encuentro de Etnohistoria y Antropología del Estado Onírico en México, Acontecimientos y Relatos del Mundo Otro, que se realiza desde 2016 a la fecha en la Dirección de Etnohistoria del INAH. Es asistente de investigación del proyecto editorial Guiberto Jiménez Moreno, bajo la dirección de Celia Islas, en la dirección de Etnohistoria del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha escrito algunos artículos y capítulos de libros sobre teoría y metodología de la etnohistoria, sobre bibliografía de estados oníricos, chamanismo atmosférico y sobre el consumo de plantas de poder en México, publicados en Japón, Perú, Bolivia y México. En 2017 coordinó y publicó un par de libros junto a Celia Islas, Guiberto Jiménez Moreno, Obras escogidas de la Historia Antigua de México, volumen 1, Historia Antigua de México, edición, compilación y estudio introductorio de Celia Islas Jiménez y Víctor Alfonso Benítez Corona en México, del INAH en 2017, y Guiberto Jiménez Moreno, Sabio de las Ciencias del Hombre, de Celia Islas y Víctor Benítez, coordinadores, en Guanajuato, de Ediciones La Rana, nuestra serie, Fondo Guiberto Jiménez Moreno, del 2017. Realizó una estancia postdoctoral en el año 2021 bajo la tutela de la doctora Antonella Faghetti del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla sobre medicina tradicional en la religión de los volcanes. Y el día de hoy nos acompaña con la ponencia titulada Unos son para curar y otros son para agarrar sueño. Uso ritual y medicinal de psilocibes en el volcán Popocatépetl. Adelante, Víctor, y bienvenido. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Antes que nada quiero dar las gracias a los organizadores del evento, sobre todo a la doctora Elizabeth, que nos ha invitado a presentar parte de nuestras investigaciones. Como bien ya anunciaron, el tema de hoy que voy a presentar se titula Unos son para curar y otros son para agarrar sueño. Uso ritual y medicinal de psilocibes en el volcán Popocatépetl. Voy a pasar mi presentación, ya se me estaba pasando, disculpen. Y bien, ahora sí, ahí está el título de la presentación y voy a dar inicio. Las páginas que siguen intentan mostrar la relación que existe entre los seres humanos y algunos hongos considerados sagrados del género psilocibe entre algunos pueblos que pertenecen al Estado de México, el Estado de Morelos y el Estado de Puebla. Para analizar esta relación iremos por dos vías, una que va por medio del ritual y que se enlaza con un chamanismo meteorológico y por otro lado con un sistema médico que permite la existencia y la permanencia de las comunidades asentadas en las laderas de los volcanes. El objetivo que nos proponemos es saber cuál es el papel que juegan los hongos sagrados en los rituales del culto al agua, cómo es que se relacionan los hongos con los seres humanos, qué usos tienen y cuáles son los nombres y atributos con los que se conocen entre sus practicantes y las comunidades locales. Consideramos que en esta parte del territorio nacional los hongos sagrados son parte importante del sistema chamánico meteorológico que subyace en la Sierra Nevada desde hace algunos cientos de años, lo que permite la continuidad del consumo de los psilocibios. Para realizar lo anterior, me valdré del método etnohistórico, donde hablaré cómo es que son seleccionados los practicantes por la tradición chamánica meteorológica de manera breve, ya que hay bastantes investigaciones al respecto, lo que me dará pie a analizar una serie de pinturas rupestres localizadas en los Altos de Morelos que muestran la relación entre los hongos y la meteorología en los volcanes. También utilizaré algunos estudios contemporáneos sobre el tema y de una etnografía intensa, crítica y multiespecie, comprendida como una etnografía de las complejas redes cosmopolíticas entre diversos existentes con diverso estatuto ontológico, superando en el plano analítico la dicotomía naturaleza-cultura. Durante mi trabajo de campo he podido documentar narraciones que ubican a los hongos como seres importantes que a cambio de otorgar a los seres humanos la capacidad y entendimiento para curar
las enfermedades que los aquejan exigen una reciprocidad por parte de ellos. Saber consultar a los hongos sagrados ofrece la habilidad para solucionar problemas de diversa índole, como por ejemplo algunas dificultades locales que existen sobre los límites de tierras, encontrar satisfactoriamente animales y cosas perdidas y otras tareas de diversa importancia. Considero necesario el mencionar que al interior de los grupos de ritualistas que se alían con el hongo, es decir, llamados en la región de la región de Morelos, en el Estado de México y en algunas partes de Puebla, como ahuaquis, cacasquis y misioneros del temporal, se cree que los hongos provienen de la fuerza de Dios y que esta fuerza es la lluvia. Gracias a esta, los hongos pueden crecer o aparecer en la tierra, mostrando su importancia y reafirmar su sacralidad ante los humanos que van en la búsqueda de ellos año tras año. Es preciso mencionar que existen relatos sobre diversos seres que auxilian a los especialistas rituales en el trabajo de la meteorología para mantener el equilibrio del cosmos y de la comunidad. Para ello hemos categorizado a estos seres de la siguiente manera. Existirán los seres extrahumanos, donde se encontrarán los ancestros fulminados por rayo y la centella. Por otro lado, se encontrarán seres extrahumanos, que serán los rayos, los arcoíris, los aires, los cerros, los espíritus de los volcanes, las piedras, los ríos, entre otros elementos. Y finalmente, seres sobrehumanos, donde se encontrará Dios y toda su corte celestial, así como su fuerza antagónica, que es el diablo y sus secuaces. Y por supuesto, que un grupo de existentes que está constituido por los hongos, que de tiempo en tiempo se vincula con los seres superhumanos y otras veces no, que adquieren diversos nombres como el de Nanacate, Pipilcintle, güeros, niños de agua, así como remedios, nanagames, derrumbes y alucinantes. Finalmente, esta investigación se ha llevado a cabo en diferentes pueblos, entre ellos destaca Ecatzingo de Hidalgo, que pertenece al Estado de México. Por su parte, Ocoxaltepec, Tetela del Volcán y Hueyapan, que son parte del Estado de Morelos y que se conocen en la literatura antropológica como los Altos de Morelos. Y finalmente, Alpanocan, que corresponde al pueblo de Puebla. Más o menos nuestras investigaciones se han llevado a cabo en esta parte, en la parte nororiental del volcán Popocatépetl, y bueno, ahí es donde hemos hecho nuestras pesquisas. Bien, por lo regular, los especialistas rituales son campesinos que todos los días llevan su actividad en el monte. No sobresalen de ninguna manera y solo aquellas personas que en el pueblo conocen sus cualidades van a su auxilio. Es un secreto a voces que todo el pueblo conoce, pero que no andan pregonando por ahí, pues las formas en cómo son escogidas son de diversas maneras, entre ellas muy extraordinarias y dolorosas. Casi nadie quiere dedicarse a tan ardua tarea que implica invertir tiempo, esfuerzo y grandes cantidades de dinero. Su trabajo muchas veces no es reconocido, más en estos tiempos modernos donde los avances tecnológicos y el acceso a la información es más acelerada, por lo que el conocimiento de estos personajes algunas veces es desdeñado por las nuevas generaciones. Nos referimos con especialista ritual a personajes que dentro de sus comunidades cumplen la función de pactar, crear alianzas, se multiplican, son mediadores, saben ver, saben soñar y son constructores del mundo por medio de dones que rebasan la frontera de lo social, es decir, recrean un mundo que está plagado de seres que tienen una intencionalidad y un punto de vista que habitan en cada cuadrante de su realidad. En el especialista ritual se contiene una polisemia de significados que se traducen en su persona. Es una persona fragmentada que se relaciona con los diferentes ámbitos sociales que implica su cosmología. En algunos pueblos de la región de los volcanes se llega a ser especialista cuando diversas fuerzas de la naturaleza escogen a alguna persona para que trabajen en la cima de los cerros, en el interior de una cueva o al pie de un río, cascada o arroyo. En otras palabras, reciben el llamado de cumplir una misión divina en la tierra. Estas formas de elección varían según los tiempos y los pueblos. Para llegar a ser un gran Claclasqui se necesita ser descendiente de un Claclasqui poseedor de un altus status y que éste le legue el don, o que el elegido tenga antigüedad en el desempeño de las actividades ceremoniales. Serán 3 formas, las que hemos nosotros registrado,
que serán como serán escogidos estos personajes. La primera tiene que ver con la caída o pegada de rayo, que es la que goza de mayor prestigio, y ya sea que esta persona baja al monte o se localice en el interior de su casa, la energía del rayo siempre lo alcanzará y lo fulminará. No importa dónde se localice, siempre será alcanzado por la energía del rayo, porque ya ha sido seleccionado por estos personajes o estos seres extrahumanos. Existen otras formas de incorporarse al trabajo, como la que se hereda por medio de una designación o una elección a consecuencia de sus actos, y por la asistencia recurrente a rituales en su calidad de acompañante. Es como una forma de pago de algún trabajo realizado por el grupo litúrgico, es decir, si han curado a alguien y éste no puede asistir, por lo regular manda a alguien en su representación, ya sea el hermano, el hijo o el nieto, para asistir a los actos rituales como forma de representación de que alguien ha sido curado de su padecimiento. Anteriormente, este tipo de elección le hemos llamado parentescos rituales, pues no existe ningún tipo de alianza consanguínea, sino que se hace por la elección de sus cualidades y actitudes. Otra forma que se suma a las elecciones es la transgresión a los lugares donde los seres extrahumanos habitan, principalmente en los árboles que se extienden en toda la Sierra Nevada mexicana. Esta agresión será de dos tipos. La primera es utilizar sus moradas, es decir, árboles, piedras, cimas de cerros, para comerciar en un mercado local, para la construcción de sus viviendas o como fuente de combustible para los fogones de la casa. Por lo regular, los leñadores saben que los árboles de ocote son intocables, porque en ellos se alojan los espíritus del temporal, por lo que está prohibido tomarlos. Sin embargo, algunos transgreden esta norma más por necesidad que por elección y no les queda más que integrarse al trabajo del temporal. Será precisamente durante su iniciación que el neófito irá aprendiendo el trabajo del temporal por medio de los sueños, que son un lugar estado privilegiado para aprender el chamanismo meteorológico y que entre otras tareas comprende hablar con los cerros, con los aires, las nubes y con el volcán Popocatépetl para poder arreglar las tuberías subterráneas de agua, es decir, los ríos o apantles, canales que llevan el agua a los terrenos de cultivo. También los timbres, que son cuevas donde se cree que se puede conectar de manera directa con el volcán Popocatépetl, y las cisternas de agua, apariencias que adquirirán los cerros en el sueño, y será precisamente por esta vía que los especialistas rituales tendrán contacto con los hongos sagrados que se aparecerán en forma humanizada para que puedan ellos dialogar y pactar con los especialistas rituales. Bien, una vez que ya he mencionado de manera breve a los practicantes y cómo es que son seleccionados y la manera en que, digamos, van a tener contacto con los hongos a través de la vía onírica, voy a pasar ya propiamente dicho la relación entre los hongos y la meteorología. Es importante mencionar que el uso de los psilocibios por los especialistas rituales es un asunto serio de mucho respeto, ya que los especialistas argumentan que los hongos provienen de la fuerza divina de Dios, que se conceptualiza en el agua de lluvia, es decir, la bendición de Dios contenida en las nubes de cada temporal. Por esta razón, los hongos en la tierra se conocen por medio de los sueños, que revelan en qué parte de la montaña están. Será por esta vía onírica que los especialistas podrán tener contacto con los hongos, principalmente para saber dónde se encuentran y cómo deben emplearse. Varios especialistas argumentan que los hongos se mueven año con año, por lo que no siempre se encontrarán los psilocibios en el mismo lugar cada temporada. A ellas se suman el derrumbe de las paredes, donde crecen los hongos, ya sea por el exceso de agua o por la destrucción por parte de la policía y del ejército en los lugares donde crecen, que también denominan texcales. En el sueño, los hongos se presentan de manera humanizada, son como nosotros, unos güeritos, otros morenos. Por lo regular, su apariencia es la de niños que piden jugar o comida, otras veces se aparecerán en forma de policías o soldados del ejército. Cabe mencionar que cuando se sueña con los hongos es necesario ir en su búsqueda. Don Carmelo, recolector y curandero del pueblo de Ocoxaltepec, menciona que cuando sueña con los hongos los veo así juntitos como que blanquean. Cuando se encuentra el primer hongo se debe de comer, porque esa es la suerte de uno, y si no se enoja el hongo, según argumenta otra tipera de nombre Cecilia del mismo pueblo.
Al contener la fuerza divina de Dios, los remedios se esgrimirán para solucionar algunos mensajes oníricos que los especialistas rituales no pueden entender en pro de un buen temporal o de una buena temporada de lluvias. Otras veces se utilizarán porque en algún cerro donde están sus lugares de culto, que denominan calvarios, se encuentran destruidos. Esta práctica se realizará durante la noche y la denominan trabajo especial, y en ella se consumen los hongos uno por uno para concentrarse y poder recorrer los rincones del mundo otro. En otras palabras, el hongo es un mensajero. El ritual comienza alrededor de las 10 de la noche e inicia con la convocatoria por parte del especialista ritual de mayor jerarquía al Santo Espíritu de Dios y al Padre Santísimo para solicitarles el permiso por medio de plegarias, oraciones y del humo aromático del copal para consumir la fuerza divina. Es necesario mencionar que los ramilletes de hongo se bendicen a manera de cruz en el saumerio que alberga el humo de copal. Esta acción marca el inicio del ágape ritual, que conforme transcurre el tiempo, los comensales comienzan a concentrarse y a revelar la solución para la que fueron convocados. Es importante mencionar que quien consume los hongos deja de ser para poder albergar la gracia divina, que hablará por su persona. Ya no se llamará por su nombre de pila, sino se llamará Santo Espíritu de Dios y se le tratará con mucho respeto. De esta manera, las palabras que emita serán consideradas sagradas, ya que provienen del Santo Espíritu de Dios, no se cuestionan, sino que se toman como verdad y harán de su persona una posibilidad de comunicación múltiple. Es decir, se vuelve un mensajero de Dios, quien va a revelar la solución para que de nueva cuenta caiga la fuerza divina del Santo Espíritu de Dios, en forma de lluvias benéficas para el temporal. Pero también los aleccionará o les anunciará de los peligros venideros del mundo, como sequías, inundaciones, huracanes, temblores, entre otros acontecimientos. En este momento se convocan a los diferentes espíritus del temporal que viven en la geografía sagrada o se localizan en la geografía sagrada para que los auxilien en su trabajo. Primero se convoca al divino rostro del Popocatépetl, al sacromonte de Ameca Meca y a la volcán Iztaccíhuatl, que se localizan al norte de esta geografía. Después se invoca a los existentes que viven en el poniente, que serán los montes de Chalma, el volcán de Toluca y las lagunas de Zempoala. Posteriormente se convoca a las montañas de Chilpancingo, al volcán de Salina Cruz y a los mares de Acapulco que se sitúan al sur, y finalmente se nombran a los mares de Veracruz, el pico de Orizaba y al volcán de la Malinche que se ubican al oriente de la geografía ritual. Así, el Santo Espíritu de Dios recorrerá todos los rincones del mundo material y espiritual para encontrar el origen del problema o dar solución a ella. Insisto, este ritual tiene la intención de propiciar lluvias benéficas para que la humanidad pueda subsistir y que las sementeras de maíz germinen sin ningún contratiempo. Una vez que se ha hecho su presencia, el Santo Espíritu de Dios se despide y pide a todos los presentes sean más unidos y no dejen de hacer los llamamientos y oraciones en los lugares de culto. En este sentido, el efecto que se crea a partir del consumo de los hongos será único, ya que dependerá de la inventiva y de la pericia oral de quien vaya a recorrer los rincones del mundo otro. También esta narración o palabras serán tomadas como una verdad indudable, ya que no son palabras mundanas, sino que son sagradas porque son emitidas por la fuerza divina de Dios. De esta manera, cada vez que se realiza un trabajo especial, el recorrido, así como los conocimientos adquiridos, serán diferentes porque dependerán, en principio, de la especie de hongo, el número de psilocibios consumidos y sobre todo de la cualidad de saber navegar en el mundo otro por quien los consuma y de lo que quieran revelar los hongos. Es muy importante esta parte porque no es, digamos, cualquier persona que lo vaya a consumir dentro del grupo. Serán los seres extrahumanos quienes van, digamos, a seleccionar a los personajes que consumirán los psilocibios o esta fuerza divina de Dios para que pueda recorrer, digamos, toda esta geografía del mundo otro y poder tener la solución, digamos, a estos problemas que están vinculados con la meteorología principalmente o con alguna enfermedad que está aquejando a la comunidad o a parte del grupo.
Y bueno, aquí les estoy poniendo un poco unas imágenes de los tipos de hongo y los nombres con que se les llaman. Y bueno, aquí tenemos un hongo que le llaman rey, príncipe o soldado. Y bueno, este tipo de hongos son muy especiales de consumir, casi por lo regular lo comen entre 2 o 3 personas porque vean el tamaño de estos hongos. No crecen durante toda la temporada, principalmente ya cuando va a acabar el temporal es cuando estos hongos se van a, digamos, aparecer y pues obviamente se van a aparecer en el sueño de los especialistas rituales, donde siempre refieren que pues bueno, se van a aparecer como soldados o policías que quieren regañar o se quieren llevar al especialista y que están anunciando que ya están en la tierra y que ya es momento, digamos, de ir a recogerlos para consumirlos. Y bueno, y por el otro lado están unos hongos más pequeños, digamos de tamaño, aunque digamos son de la misma especie, Psilocybe apothecorum, que el anterior, solamente que cambia el tamaño, y también va a tener otros nombres. También se van a conocer como Pipilcincli, Nanagome o Nanacates. Digamos que esos han sido los nombres que hemos recolectado y su apariencia, digamos, de estos hongos siempre van a ser de niños que están jugando o que están haciendo alguna acción en el monte y que estos personajes van a pasar en el sueño porque van a hacer otra actividad, ya sea ayudar al tiempo, a ir a otro calvario o ir a otras partes del mundo porque también viajan a otras latitudes a través del sueño y que pues bueno, se van a percatar de que ya están estos niños jugando, que ya quieren comer, que los jalan y es donde se van a dar cuenta que ya están esos hongos en la tierra. Estos siempre van a aparecer en los primeros meses, digamos, del temporal y pues bueno, van a hacer su recolección. Y aquí, pues bueno, les pongo un poco el relato de un especialista ritual que en este año, bueno, me comentaba cómo es que él se da cuenta de que ya hay hongos y pues bueno, es como ya los va a ir a recolectar para el trabajo de la meteorología o para curar, como más adelante voy a ir definiendo. Bien, ahora, una vez que hemos, digamos, enunciado esta estrecha relación entre el especialista, la meteorología y los hongos, voy a dar pie a una serie de pinturas o de parietales que hemos encontrado, bueno, ya han sido registrados desde los años 50 y que durante toda esta escena de imágenes, pues hemos encontrado un personaje que nosotros proponemos, se trataba portando un par de psilocibes. Y bueno, el abrigo de piedra Texcal pintado o el castillo tiene una serie de imágenes que aluden al ciclo del agua por medio de rituales que tienen la intención de propiciar lluvias benéficas para los pueblos desde hace algunos cientos de años. El abrigo rocoso mide aproximadamente 15 metros por 7 metros. Sus pinturas están hechas de color blanco y otras han cambiado de amarillo por las inclemencias del tiempo. Según las pocas investigaciones con las que cuenta el Texcal, sus trazos pueden afiliarse a la tradición náhuatl y puede ficharse durante el posclásico medio o virreinato temprano. Estas imágenes rupestres se localizan dentro de la barranca de la Matzinac y se puede llegar a ellas sin ningún problema. Actualmente las comunidades que viven cerca de las pinturas consideran que se trata de un encanto, donde según los lugareños es un castillo que su interior alberga oro. Las pinturas de Texcal pintado muestran múltiples elementos antropomorfos y zoomorfos que podemos relacionarlos con el culto al agua de épocas prehispánicas. Aparecen diversos rostros de Tlaloc, diseminados en todo el abrigo rocoso, teniendo mayor presencia en el centro del panel rocoso, muy parecidos a los que se encuentran en el Códice Laúd, en el Códice Borgia y en el Códice Feyermeyer. Igualmente, se dilucidan algunos especialistas rituales con atributos del dios Tlaloc o Chalchiclicue, que portan el chicahualistli o sonaja. Otros personajes llevan báculos con bordas que se relacionan con la fertilidad de la tierra. Otras figuras que se localizan en un estado más o menos visible, se trata de una figura que porta un tocado de la diosa Chicomecoatl y porta en sus manos una mazorca de maíz. Lleva un quexquemi, un tocado con borlas y tiras de papel. Además se pueden observar animales como lagartijas, tlacuaches, búhos, coyotes, serpientes, sapo y un guajulote. A su vez se observa el astro lunar y solar. En otras palabras, las imágenes en la roca podrían representar fiestas de las veintenas nahuas. Por ello encontramos a personajes que portan atributos de las deidades del panteón mexica.
En Texcal Pintado podemos ver la fiesta de Alcahualo, donde se sacrificaban niños en la cima de los cerros para propiciar la lluvia. La fiesta de Hueytozontli, que está vinculada al sacrificio de niños, pero que también se emparenta con la diosa Centeo y la diosa Chicomecoa. La fiesta de Escualistli, ligada con los principios de estación de lluvias. La fiesta de Oxpanistli, dedicada a la fecundación de la tierra y al nacimiento del maíz, que dicho sea de paso, también se vinculan con los silocidios. Todas estas fiestas enlazadas en la temporada de lluvias y que en Texcal Pintado aparecen representadas en actitud ceremonial o ritual. Dentro de este entramado de parietales existen un par de personajes que han llamado nuestra atención. Uno de ellos es mencionado por Mateos Ortega. Perdón, ¿me están hablando? Sí, tienes un minuto, perdón. Ok, bueno, lo importante de esta parte que les estoy mencionando, pues bueno, es que aparece este personaje que lleva los atributos, digamos, del dios Ejecat, que lleva el gorro cónico, que lleva tiras de papel, trae una pintura en la banda, como aparecen en muchos códices, y que va a aportar un par de hongos por su figura que nosotros proponemos. Se tratan de hongos silocidios o de hongos sagrados, y que no va a ser la única manera donde los vamos a encontrar en otros códices, como en este códice, donde encontramos también este personaje que va a llevar estos hongos y que los porta de la misma manera. Digamos que ahí ya podemos tener un puente, digamos, de larga duración, donde el consumo de hongos y la meteorología van a estar estrechamente ligados. Y bueno, es una pena que ya no me alcance el tiempo, pero bueno, aquí les voy mostrando cómo los hongos también crecen en pares, cómo los porta este personaje, cómo se ve, y que bueno, han sido utilizados tanto para la meteorología y digamos para la medicina, como muchas enfermedades como el soplos del corazón, gripas, ansiedades, depresión y muchas otras enfermedades que todavía estamos registrando. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Hasta luego. Muchas gracias, Víctor. Vamos a pasar a la segunda presentación. La segunda ponencia está a cargo del doctor Mauricio Ramsés Hernández Lucas. Ramsés es investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historias. Es doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sus principales líneas de investigación son la historia ambiental, la historia forestal, la antropología del ritual y los estudios etnomicológicos en el área de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Es autor de las obras El hongo sagrado del Popocatépetl, Los espíritus de los volcanes, Diálogos con la historia ambiental y el video documental Allende los volcanes. Iztaccíhuatl y Popocatépetl, sueño y ritual en el culto al agua y a la montaña. Coordinador del Seminario Permanente Antropología de la Montaña y el Clima en la Dirección de Estudios Históricos del INAH y miembro académico de la Asociación Civil Sacromonte Chalchiuhumomosco en Amecameca, Estado de México. Y bueno, te doy la palabra para que comiences con tu presentación. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Antes de iniciar mi presentación, deseo agradecer al doctor Hilario Topete Lara, director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, al comité organizador del coloquio interdisciplinario Plantas Sagradas y Enteógenos de México, a la doctora Elizabeth Mateo Segovia, al pasante en etnología Manuel Melesio Velázquez y a la doctora Jorgelina Reynoso Nietzsche, así como a todos los investigadores del Observatorio Coyuntural Antropológico bajo la coordinación del maestro Gastón Macín Pérez. A todos ustedes, muchísimas gracias. En esta ponencia, más que desarrollar un proceso histórico exhaustivo, lo que se pretende es mostrar la pervivencia de la ingesta de los hongos sagrados y la importancia que tienen los animales dentro de estas prácticas en un tiempo de muy larga duración y en un espacio que comprende un amplio espectro del orbe, para probar así con ello que se trata de una pervivencia milenaria que ha cubierto al mundo entero. Todo parece indicar que en los grupos sociales donde se ha dado el fenómeno antes citado, hay una estrecha relación entre el humano y el entorno natural determinada por sus actividades económicas, siempre ligadas a la caza, la pesca, la recolección y la agricultura. De ello se desprenden cosmovisiones y concepciones culturales y religiosas
que si bien son diversas, tienen en común en que ellas, el ser humano, está en estrecha dependencia con los ciclos de la naturaleza y las bondades del agua. La historia que a continuación narraremos estará hilada por fragmentos indistintos en cuanto a la calidad de las fuentes que la nutren y en cuanto al tiempo y al espacio en que fueron producidas. La presentación está dividida en dos secciones. En la primera presentaremos algunas evidencias muy antiguas que provienen de África, Asia y Europa, tanto de la propia práctica en estudio por comunidades campesinas. Una de las formas en que el ser humano ha dejado constancia de sí mismo son las pinturas rupestres. Estas son una manifestación cultural común a toda la humanidad y están plasmadas en cuevas, abrigos rocosos y peñascos. Su contenido es de la vida cotidiana, la caza, la recolecta y la descripción del paisaje nos refleja una veta de conocimiento. En especial cuando en este tipo de arte rupestre encontramos también elementos de la vida ritual como figuras de hombres acompañadas de animales. Actualmente el Sahara es una zona desértica, pero hacia el 12.000 a.C., durante el gran húmedo holocénico, en los tiempos en que estas pinturas fueron realizadas, esta área estaba llena de vegetación, como lo atestiguan los centenares de representaciones de plantas, animales y hongos que en ella pueden hallarse. En palabras de Henry Lott, su descubridor, el Sahara Central fue en el Neolítico una de las zonas más activas de la cultura prehistórica. Las pinturas rupestres que nos interesan presentar aquí son las que se clasificaron en el periodo de los hombres de cabezas redondas, una singular representación donde se puede observar la unión entre el ser humano, los hongos y los animales. Es la pintura rupestre llamada chamán hongo abeja. Esta pintura rupestre representa a un chamán con cabeza de avispa, cuernos de alce y deslumbra una áurea de hongos que recorren todo su cuerpo. Particularmente los dedos de sus manos son hongos. Todo parece indicar que el chamán tuvo una ingesta de hongos. Esta obra de arte es la reproducción exacta de los elementos sagrados encargados de crear una experiencia religiosa. José Antonio González Celdrán propuso que en el complejo chamán hongo-abeja se producía la unión simbólica y efectiva de la miel. En este sentido, planteamos que las abejas y la miel tuvieron un marcado valor simbólico dentro del pensamiento del ser humano. Porque la miel es un alimento comestible producido por las abejas, pero también existen ciertas mieles de abejas denominadas embriagantes, por su alto grado de alcaloides. Esto gracias a que las avispas, sin duda, visitan flores venenosas. Hipotéticamente, pensamos que la ingesta de hongos enteogénicos se acompañaba con miel de avispa, la cual funcionaba como catalizador para acelerar el efecto de las setas, tal como lo demuestra la pintura del chamán hongo-abeja. En el noroeste de Siberia, Rusia, península de Chukotka, se han reportado pinturas rupestres, las cuales contienen escenas de seres humanos con cabezas estilizadas en forma de hongo, figuras de animales y herramientas para la cacería. El arqueólogo ruso Dikov fue quien descubrió entre 1967 y 1978 estos petroglifos que representan hongos y especuló que podrían datar del Paleolítico, finales de la Edad de Piedra, y el Neolítico, principios de la Edad de Bronce. En el siguiente reporte citado por Gordon Watson podemos observar que, cito, los hongos estaban asociados con figuras humanas aparentemente todas femeninas, con hongos coronándoles la cabeza. Los petroglifos eran pequeños, de algunos centímetros de altura, y los hongos eran más grandes de lo normal, a escala. Las figuras no estaban aisladas en absoluto. También estaban representados renos, perros o lobos, zorros, un kayak, un pez y algunos sellos. Fin de cita. En la historia antigua de los Koryak, existen mitos acerca del origen del hongo Amanita muscaria. En esto sobresale la presencia de un ave sagrada quien entregó dicha seta a los Koryak. Estas historias se refieren a una antigua época mitológica en que los animales y el hombre eran uno, y en la cual el héroe legendario Gran Cuervo ayudó a los dioses a poner en orden el mundo. En este mito Koryak observamos cómo el héroe tiene una alianza totémica con el cuervo, el dueño de la tierra, quien también servía como protector de las tribus. La forma de reverenciarlo era por medio de un ritual sacrificando perros o lobos para asegurar una buena cacería, y sus cuerpos eran empalados en estacas altas con el hocico apuntando hacia el este. Se colocaron huesos de reno, cráneos de oso y astas en un lugar sagrado para venerar al espíritu ancestral. Es de suma importancia mencionar que estos grupos periódicamente en sus ceremonias ingestan el hongo Amanita muscaria para rendir culto a sus antepasados comunes, los animales. Por otra parte, hemos encontrado algunas referencias
sobre la relación entre los hongos sagrados y los animales en algunos textos sagrados conocidos como Vedas. Etimológicamente hablando, Veda significa saber o sabiduría, y se le asigna una colección de escritos que debido a su extensión constituye una auténtica enciclopedia religiosa. Los Vedas son 4 libros. El más antiguo es el Rig Veda, datado por los arqueólogos y los historiadores en el periodo védico temprano, finales de la Edad de Bronce. Es de origen ario, tribu indoeuropea, que migró del centro de Asia o del sur de las estepas rusas hacia el norte de Pakistán y la India. Está escrito en sánscrito védico o lengua ritual considerada la más antigua de la rama indoaria. En estos libros sagrados hay poemas que explican el origen de Soma, es decir, el hongo Amanita muscaria, donde los animales juegan un papel sumamente importante. Por ejemplo, veamos en el siguiente poema donde el águila pájaro de oro es una metáfora de Soma. Cito: el águila que hacia el cielo volaba, los inmemorables cantos de los sabios han sido dirigidos. Las oraciones al milagroso lactante lamen, el pájaro de oro que en la tierra reside. Fin de cita. Según la tradición, el origen celestial de Soma, como rey de las plantas, se pone de manifiesto en la historia del águila que voló hasta el cielo y lanzándose con la rapidez del pensamiento penetró en la fortaleza de bronce, agarró la planta perenne y la llevó a la tierra. Desde entonces, la planta crece en el ombligo de la tierra, en las montañas que tocan el cielo y en el centro del mundo donde interaccionan el cielo y la tierra. Fin de cita. En este mito, el águila es un símbolo de poder, de liderazgo y de autoridad. ¿Sí? Significa la altura, el espíritu y la resistencia. La función que desempeña es unir al ser humano con el ámbito divino de la montaña. Por su vuelo y velocidad está asociado con el trueno, ave inscrita por los dioses del poder y de la guerra. En la tradición védica, por un lado, cumple el papel de ave mensajera, ya que es portadora del Soma, de Indra, diosa de la lluvia y el trueno. Por otra parte, el hongo encierra una dimensión metonímica, donde la confrontación es con el águila, que simboliza el poder, la fertilidad, la espiritualidad y el sol. Los griegos mostraron un gran aprecio a sus plantas, lo cual los llevó a conocerlas y manipularlas a un grado muy elevado. Para tratar a fondo este tema de los misterios griegos clásicos llamados ritos de iniciación eleusianos en honor a Deméter y Perséfone, progenitoras míticas del culto del trigo y la cebada, el auditorio puede consultar la obra El camino de Eleusis, por Albert Hotman, Gordon Watson y Carl Rook. Los cientos de iniciados lograban acceder anualmente al telehisterión o sala de iniciación para recibir la pócima sagrada llamada Ciceón. Sobre esta bebida, los autores arriba mencionados proponen que el nombre primitivo de la antigua Grecia pudo haber obtenido un enteógeno del cornezuelo, hongo Claviceps purpurea, el cual pudo haberlo extraído del cornezuelo del trigo o de la cebada. En este tenor, hemos observado que muy probablemente estas tradiciones herbolarias se encuentran particularmente vinculadas con los animales por las siguientes razones. Se creía que las plantas y los hongos enteogénicos estaban al parecer ligados con animales especiales de los que se creía que protegían a la planta y personificaban su poder espiritual. Por ejemplo, Deméter fue adorada en el Taygeto, en cuyo culto apreciábamos el uso de hongos con sombrero y estípite. Por las sacerdotisas de las diosas recibían el nombre de abejas. La misma unión que se da entre Deméter y las abejas la encontramos en el chamán de Tassili, pero es lo que al carácter fúngico del culto a Deméter, Amanita muscaria en la montaña y Argot en el llano, hace que el chamán sahariano sea el trasunto masculino del complejo ritual de la diosa griega. De nueva cuenta logramos observar una analogía entre el hongo y las abejas, pero ahora en el mundo griego. De acuerdo a los grandes conocimientos que logró desarrollar esta civilización sobre el conocimiento de las plantas y los hongos enteogénicos, pensamos que probablemente el empleo de la miel durante el proceso de preparación de las bebidas embriagantes tuvo una finalidad: contrarrestar los efectos nocivos o dañinos del mundo vegetal. En la segunda parte abordaremos el caso del continente americano siguiendo la misma técnica de la exposición, es decir, mostrando algunos vestigios históricos en forma fragmentaria, pero que dan cuenta de su uso en distintas partes del continente y en particular en Mesoamérica. Aquí, además de matizar la práctica de la ingesta en un ritual como se hace para otras partes del mundo, hacemos hincapié en el hecho de que ésta tiene una marcada conexión con el culto a los animales de la montaña y el agua, por medio del mito. Además de algunas fuentes pictográficas, escultóricas y escritas que se muestran siguiendo un orden cronológico y lineal,
concluimos el apartado con la evidencia de que el culto a la fauna de la montaña y la ingesta de los hongos sagrados se puede apreciar en la arquitectura católica. Para continuar aproximándonos a la complejidad de los hongos y su dimensión espiritual, veremos por ahora el caso de las piedra hongo provenientes de la zona maya de Guatemala, El Salvador y Chiapas. El geógrafo alemán Karl Sapper fue el primero en fotografiar y publicar en la revista Globus una escultura denominada piedra hongo. Posteriormente, el arqueólogo Stephen Francis estudió su morfología y ubicó a todas las piedras hongo en 4 periodos cronológicos. Respecto a las interpretaciones sobre el uso de las piedras hongo, existen 5 hipótesis. La quinta propuesta es la que más se ajusta a las necesidades de esta presentación. Hoy, Kuniaki y Miguel Torres manejan la estrecha relación entre las piedras hongo y la agricultura, porque la mayoría de las piedras hongo no han sido encontradas en tumbas o sitios urbanos, más bien en los campos donde probablemente se cultivaba el maíz. Hace pensar que se usaron en los rituales de la agricultura. Probablemente los mayas creyeron que los animales nahuales, jaguares, coyotes, perros, monos, venados y ranas, y los chamanes tallados en la piedra hongo ayudaban a esta tarea mágico-agrícola. La importancia que tienen los hongos, las plantas y los animales dentro de la mitología maya es porque tiene un origen cosmogónico sagrado. Fueron creados por los dioses, corazón del cielo, que se llama huracán. Por lo tanto, planteamos que los animales grabados en las piedras hongo son seres mitológicos, dioses del inframundo al servicio del dios del relámpago, protectores de la montaña, de los bosques y de los cuerpos de agua, proveedores de las fuerzas meteorológicas animadas y de los frutos de la tierra. En el barrio de San Francisco Mazapán, en Teotihuacán, Estado de México, hay un lugar llamado Tepantitla, cuyo significado quiere decir entre paredes. Ahí, dentro de un conjunto de cenáculos, se ubica un maravilloso mural denominado el Tlalocan Teotihuacano. En él se observa exuberante vida vegetal, flora, fauna, el agua, la montaña y el ser humano conviviendo en una estrecha relación con el inframundo. En la parte baja del mural está la escena que más nos interesa. En el centro emerge una gran montaña con individuos que se bañan y se lanzan de cabeza sobre el agua. Ahora bien, observamos que todo el espacio restante está ocupado por gentes que cazan mariposas, cortan flores o ejecutan danzas que al mismo tiempo cantan. Es sumamente interesante el hecho de que aparezcan mariposas, animales con características mágicas asociadas con la mitología y el aspecto ceremonial, así como con ambientes vegetativos y deidades de la fertilidad. Por otra parte, este animal está rodeado de una serie de características singulares, principalmente la relacionada a la metamorfosis. En este sentido, míticamente se creía que los guerreros muertos en el campo de batalla, su alma se transformaba en mariposa. En esta asociación sabemos que la mariposa fue transformada en la diosa Xochiquétzatl. Al respecto, planteamos que Xochiquétzatl está vinculada con el culto y veneración a los hongos enteogénicos, porque en su advocación de mariposa pasa la mayor parte de su vida en Tlalocan, volando de flor en flor, de hongo en hongo, de ser humano en ser humano, y descansando por ratos en ellos. Por lo tanto, representa el acto sexual bajo el símbolo delicado de los colibríes y las mariposas penetrando las flores. Es importante anotar que el nombre genérico para mencionar a los hongos en el México prehispánico en la lengua náhuatl fue nanácatl, que es el plural de nácatl, carne. A continuación, los textos revisados y citados son de índole colonial que nos arrojan una infinidad de narraciones sobre los hongos. Estas fueron elaboradas por frailes, cronistas y por los descendientes directos de los linajes ancestrales de la época colonial temprana entre 1540 y 1596. Para nuestro objetivo nos interesa resaltar el papel que juega la ingestión de la miel de la abeja durante el consumo de los hongos enteogénicos. Por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún, Fray Toribio de Benavente Motolinía y Fernando de Alvarado Tezosomoc mencionan que después de comer los hongos sagrados beben un poco de miel, ya que estos son de mal sabor o dañan la garganta. En estas 3 crónicas de la época colonial temprana podemos analizar el conocimiento profundo de los antiguos mexicanos sobre el uso de los hongos y su ingesta acompañada de cacao, rico en anandamina, neurotransmisor responsable de la felicidad, pulque, bebida fermentada alcohólica encargada de producir euforia y relajación, y miel de abeja alimentadas con flores de campanillas, ricas en ergina, alcaloide con efectos psicoactivos que producen cambios generales en el estado de conciencia y en la percepción del tiempo.
Todo esto parece indicar que las civilizaciones mesoamericanas, como las del Tassili, conocían la catálisis o el proceso por el cual cambia la velocidad de una reacción química a causa de una sustancia llamada catalizador. Por tal motivo, planteamos hipotéticamente que la miel de abeja y otras bebidas en Mesoamérica funcionaron como catalizadores químicos para acelerar y mantener por más tiempo el efecto de los hongos. En este sentido, la importancia de la abeja radica en que gracias a que se alimentan y transportan el polen de una flor a otra, miles de plantas pueden reproducirse, sobrevivir y producir los alimentos que los seres humanos consumimos en diversas situaciones, incluyendo la vida ceremonial. Otro ejemplo donde se percibe concretamente la pervivencia cultural sobre el culto al agua y a la montaña en los templos católicos es la presencia de animales, plantas y hongos sagrados. En la iglesia de San Marcos Huecahuasco, en Ocuituco, Morelos, estos últimos fueron y son en la actualidad usados en las ceremonias relacionadas con la adivinación y curación de enfermedades, que son parte de las actividades de los tiemperos o graniceros, cuyos antecesores, los sacerdotes prehispánicos, solían hacer la ingesta también para entrar en contacto con todos los componentes de la geografía sagrada. La existencia de estos elementos ligados con el templo cristiano o católico puede desprenderse de algunas fuentes históricas, pero también de nuestros recorridos etnográficos en la región, lo que significa que el fenómeno es pervivencia actual. Es interesante que en un recorrido de campo antropológico realizado en el año 2005, un campesino que a la vez es tiempero o granicero nos permitió acompañarle a una ceremonia de recolecta de hongos sagrados que iba a realizar en los bosques del volcán Popocatépetl. Antes de emprender la caminata al monte, visitó previamente el templo de su pueblo. Para nosotros fue una sorpresa percatarnos que en la decoración de sus muros interiores, entre la vegetación expuesta, se pueden apreciar los símbolos fúngicos. Al parecer se trata de hongos del género Psilocybe, porque las esculturas que los representan tienen estípite y pileo, y son de color dorado. Además, los otros símbolos naturales que los rodean están pintados de dorado. Pensamos que los hongos que aparecen en la decoración del templo son del género Psilocybe zapoticorum, por su color amarillo o dorado. Es decir, son las que se le llaman los güeros en el lenguaje volcanero local y que son los que crecen concretamente allí. Se trata de los más grandes del género y crecen al lado de los helechos, en las barrancas. Cito, si no hay helecho, no hay hongo. Fin de cita. Es una regla del bosque que se aprecia en los muros de la iglesia. Los hongos, además, se encuentran acompañados de otros elementos de Tlalocan. Por ejemplo, hay un helecho real y 2 coyotes, un animal muy característico de la región. Ahora bien, en relación a los coyotes, de los que antes hablamos, es interesante mencionar que en la realidad cotidiana estos son todavía en la actualidad animales sagrados. Según nos contó el tiempero, buscan ir a morir a las barrancas donde hay hongos y helechos. Cuando esto sucede, el sacerdote regional ofrece tabaco y alcohol al lugar donde descansa el cuerpo del coyote. Después le pide permiso para obtener y dar uso sagrado a su pelo, sus colmillos, sus patas, su cola, su ano y su pene. Por ejemplo, pudimos observar la elaboración de un amuleto para producir abundancia. Finalmente encontramos a Tlaloc en el templo. Tiene anteojeras y fauces serpentinas. Todos estos elementos que conforman el paisaje están planteados en el arte cristiano de la iglesia de San Marcos Huecahuasco. En este sentido, y considerando que la etnografía nos muestra que todavía en la actualidad se sigue practicando allí una religiosidad sincrética en la que el culto a los montes y a su entorno natural es importante, podemos observar en este templo una continuidad cronológica a la pervivencia milenaria que es tema central de este trabajo. Finalmente, a través de lo que aportan nuestros datos etnohistóricos, podemos confirmar que a través de un tiempo lineal de muy larga duración, se continúa dando en un ámbito ritual la ingesta de hongos enteogénicos, no solo en la zona de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, sino en diferentes partes del mundo. Por otro lado, en este estudio logramos observar como trasfondo una especial relación ser humano-entorno biofísico, en la que el primero es parte integral del segundo. Los tiempos sagrados, míticos y rituales, y profanos, cotidianos, tienen por otra parte en ella una línea de separación prácticamente imperceptible. Al entrar en contacto con la geografía sagrada, el ser humano, particularmente el especialista ceremonial, hace contacto con el tiempo y el espacio de seres sagrados, es decir, con potencias y animales, y desde ahí se afana la resolución de las necesidades de su vida cotidiana que forman un mismo ciclo con la reproducción de los elementos de la biodiversidad en general. Veamos en todo este proceso
Vemos en todo este proceso un manejo múltiple de tiempos y espacios, los ceremoniales que corresponden a un plano difícilmente palpable desde la realidad normal y al que se accede mediante la ingesta de hongos, y los profanos, que abarcan muchas modalidades, tiempos lineales de larga duración en la que ha pervivido herencias milenarias como las estudiadas, tiempos que podríamos llamar de corta o de mediana duración, en los que se ha agregado a los elementos estructurantes del contenido ritual original a los que hemos denominado núcleo duro. En este aspecto tiene cabida la explicación del cómo ha pervivido el ritual de culto a la montaña y a los animales con la ingesta de hongos sagrados desde tiempos remotos hasta el presente. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Ramsés. Les invitamos a que vayan formulando preguntas, comentarios, y al final los haremos llegar a nuestros ponentes. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Bueno, la siguiente presentación está a cargo del licenciado Alan Alejandro Suárez Ortiz. Alan Alejandro es escritor, periodista e investigador. Le interesa la dimensión poética de los rezos y cantos enunciados en rituales con plantas sagradas, además de las técnicas mesoamericanas de adivinación y el entendimiento del cuerpo como un complejo microcosmos en constante reciprocidad con su medio ambiente. Y Alan nos va a presentar la ponencia titulada Mirar el origen, rituales de adivinación mazateca. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias al Observatorio OCA por la invitación. Bueno, pues el nombre de la ponencia al final fue otro. Y quisiera empezar con un pequeño comentario sobre la imagen que está ahí, que es obra de un artista mazateco, de René Alvarado, que la acabo de ver hace un par de días y me pareció que sintetizaba algunos de los intereses que quiero explorar en esta ponencia. Se puede ver, bueno, esta obra se llama Clarividencia, y lo que está haciendo esta especialista ritual, que presumiblemente consumió hongos o tiene unos hongos en el hombro, está haciendo una lectura, y debajo vemos que hay unos maíces alrededor de una copalera. Entonces, bueno, quisiera que tuviéramos esta imagen en mente, porque me parece que es a donde quisiera llegar yo con la exposición de una serie de elementos. Y bueno, el título de la ponencia tiene que ver con mi interés por los rezos, qué es lo que se está enunciando cuando se reza en medio de un ritual, no necesariamente con plantas, pero bueno, en este caso los rezos que registro y que voy a exponer fueron enunciados en la velada, que es este ritual mazateco de consumo de hongos. Y bueno, quisiera empezar con un comentario que preparé para como prólogo a la exposición, y es: al internarnos en la ritualidad mazateca contemporánea nos encontramos con experiencias fundamentalmente religiosas. Jan Assmann, al describir la flexibilidad de la religión primitiva que nutre los libros del Antiguo Testamento, propone la noción de traductibilidad para hablar del proceso de cambio de apariencia de los dioses, de cambio incluso de nombre, pero no de comportamiento. Una situación análoga la encontramos en los pueblos de raigambre mesoamericana, que a lo largo del tiempo han elaborado sus imágenes y sus asideros religiosos, traduciendo los contenidos provenientes de distintos intercambios culturales, lo que algunas veces se ha llamado el sincretismo, ¿verdad? Pero bueno, lo que permanece es la práctica religiosa. Esta es mi lectura, dando cuenta de una auténtica dimensión antropológica. Desde esta dimensión entiendo la ritualidad mazateca y su intimidad con distintas vías de tránsito hacia otro orden de realidad.
un poco para salirnos de lo que ya presenté, me pregunto al principio, ¿qué es la adivinación? Esto a raíz de pues distintas prácticas de campo en las que pude presenciar rituales adivinatorios. Quienes estén habituados al trabajo etnográfico habrán visto en algún momento lecturas con maíz, con velas, con cartas. Es algo que a mí me parece profundamente interesante porque en estas lecturas adivinatorias incluso se utilizan libros como El Oráculo de Napoleón, que es un libro del siglo XIX que en algún momento fue introducido pues a distintos pueblos, porque en la zona zapoteca también se utiliza para hacer lecturas adivinatorias. A esto es a lo que yo me refiero con el concepto de traductibilidad, que los elementos se pueden incorporar a una práctica previa y van tomando distintos ropajes simplemente. Y entonces, bueno, pues, ¿cómo se realizan estos rituales? Pues mediante la lectura de velas, de cartas o de maíces. Esto genera una serie de imágenes. En términos de psicología profunda se diría que estos son hechos psicológicos. Eso es lo que dice Jung al analizar las lecturas de I Ching. Y bueno, los diagnósticos que se hacen después de las lecturas adivinatorias, algunos de los que pude registrar es que pues se hizo una maldad al cuerpo, se robó el espíritu o hubo un encantamiento. Esto me lleva a preguntarme si realmente la adivinación no se trata de una cosa muy distinta a lo que tenemos, digamos, como una idea común, que es el barruntar, el porvenir, el saber qué es lo que va a suceder, sino al contrario, indagar en un ámbito no manifiesto de la realidad, ¿no? Porque pues regularmente se hacen estos diagnósticos, además de un tratamiento que se recomienda, ¿no? Aquí en las imágenes hay una curandera mazateca, una chochine, fotografiada en 2021, si no me equivoco, y bueno, al lado una imagen de un códice de manufactura colonial del siglo XVI. Bueno, una vez teniendo esto en mente, me parece importante aclarar un asunto sobre la etiología mazateca, que es este origen de las enfermedades, ¿no? Bueno, la causa de una enfermedad que me interesa, que es el extravío o el rapto del espíritu o del alma. Hay nociones en lengua, lo cual quiere decir que, de nuevo, adoptar el término de alma o de espíritu, pues es simplemente un ropaje para un conocimiento previo, y que se puede ir modificando a lo largo del tiempo. El espíritu no solamente habita en el cuerpo, sino también en el territorio, lo que quiere decir es que todo tiene espíritu. Aquí está registrado el nombre de los espíritus peligrosos. Hay ciertos días en los que en el territorio de Huautla y Jiménez y pues las agencias que lo circundan, que es en donde he trabajado, se recomienda no circular por el territorio porque está lleno de espíritus peligrosos. Por ejemplo, el Día de Todos Santos no se puede acceder a la montaña porque es, aparte de que es un momento cargado de estos espíritus, se puede perder el propio espíritu, ¿no? Y bueno, en la parte de abajo estamos viendo un rezo que fue registrado por el investigador Henry Moon durante una velada. Lo que nos da bueno, para dar cuenta de que la velada también se utiliza, o uno de sus propósitos es precisamente buscar el espíritu. En este rezo dice, es necesario pensar dónde duele en su espíritu, ¿no? Entonces aquí ya estamos viendo que hay un tránsito que se hace explícito en el rezo, y hacia un orden de realidad otro, un mundo distinto, o un orden de realidad que no es manifiesto. Y entonces se pregunta el curandero con el que trabajó Henry Moon, ¿de dónde viene esta enfermedad, ¿no? Lo que me parece también interesante es que aquí ya se empieza a generar una imagen, así como las imágenes adivinatorias que se crean con los maíces, con las velas. Lo que dice este curandero, dice, busquemos las huellas de sus pies, las huellas de sus uñas. Eso tiene una gran plasticidad, ese rezo. Puede ser algo pues que podemos ver como una imagen. Podemos adelantar. Y siguiendo en este tránsito que se genera y que se enuncia con el rezo, yo aquí recupero un rezo a la Chondabe, que es un personaje mitológico. Al lado hay una ilustración que considero que puede ser un poco acorde con el mito de esta mujer que
a través de su llanto fue creando los ríos que atraviesan la Sierra Mazateca y por lo tanto la abundancia, ¿no? Entonces, en este rezo que fue registrado por Sergio Telles Brisac, un antropólogo brasileño, se está evocando durante una velada la agencia de este personaje mitológico. Y la consecuencia de evocarla y de traerla a este momento presente es la de multiplicar, es la de generar abundancia. Entonces, ya vamos perfilando qué tipo de imagen se genera con el rezo, que por lo pronto es el del reverdecimiento, el de la abundancia. Los últimos 3 versos, lo que está diciendo el rezandero es que vendrá la espuma del agua de cacao. Se utiliza estas metáforas de las espumas, la espuma del dinero para referir a esta abundancia que se está evocando. Podemos continuar. Y bueno, estos ya son rezos con los que yo trabajé, los registré en 2021 y este es el principio, de hecho es la primera oración que se enuncia. Lo que está diciendo la rezandera es, bueno, le está rezando a un padre santo que no sabemos exactamente quién es, después se va a revelar cuál es una de sus advocaciones, pero bueno, lo que dice es que para sanar a una consultante, la tiene que llevar por un sendero de transparencia, un sendero de nubes del horizonte y un sendero tierno. Entonces, también quería recordar que una de las cosas que descubrió Henry Moon es que había una serie de recurrencias en los rezos hace 50 años, en los que se evocaban imágenes de lo tierno, de lo verde, del reverdecimiento, en al menos 6 ritualistas con los que trabajó. Entonces esto se trata pues de una tradición que está apuntando a algo que sigue siendo efectivo, ¿no? Esto, bueno, 50 años después yo lo registro y se siguen utilizando estos adjetivos para hablar de un orden de realidad que está instaurando mediante el rezo, en donde pues este sendero por el que la lleva, que es el camino el viaje por el que está atravesando después de la ingesta de los hongos, pues es un sendero de abundancia, es un sendero tierno, es un sendero de reverdecimiento, y entonces a mí me lleva a preguntarme, bueno, ¿cuál es la imagen que podría corresponder a esto? Incluyo un folio del Códice Laúd en donde está Tlaloc, con este sendero en donde hay abundancia, en donde hay agua, ¿no? Presumiblemente está en medio de una nube. Yo me pregunto si no este sendero de nubes del horizonte, pues es al final una forma de tránsito hacia el espacio donde habita Tlaloc, ¿no? Podemos continuar. Esta segunda parte del rezo, pues ya hace evidente a quién está invocando con el rezo, es el Chicontocosho, que es la deidad mazateca más preponderante, es el señor del Cerro de la Adoración. La imagen es San Miguel Arcángel, es un icono de San Miguel Arcángel. La utilizo porque me gusta mucho más que las imágenes que se utilizan de San Miguel Arcángel para ilustrar al Chicontocosho, que es al final el ropaje que tomó en el periodo ya de la conformación del Estado. Pero bueno, este personaje, el Chicontocosho, es quien trae pues la civilización al área mazateca, y viene montado en su caballo, precedido de sus perros. Presumiblemente la versión anterior pues venía en un coyote, montado en un venado y acompañado de unos coyotes, ¿no? De nuevo, lo que vemos aquí es que los adjetivos para hablar del caballo en el que está montado el Chicontocosho pues es lo espigado, lo tierno. Le dice, bueno, literalmente tu corcel de nubes del horizonte. Entonces aquí creo que se empiezan a generar todas las características de esta imagen que esboza el rezo, ¿no? Y yo me pregunto de nuevo, ¿cuál es la imagen que podría corresponder a este tránsito que se está generando? Y bueno, mis conclusiones más o menos tentativas es que, bueno, este ritmo que se instaura con el rezo está intentando
traer la abundancia y el reverdecimiento, lo espigado, y una de las imágenes que me vienen a la mente más evidentes pues son lo que encontramos en la iglesia de Tonancintla, que de nuevo pues ha sido trabajado por distintas personas. Francisco de la Maza, Gordon Wasson, el mismo Julio Glockner han notado cómo esta representación podría corresponder muy probablemente con el Tlalocan, ¿no? Entonces, lo que pienso es que este rezo está tratando de instaurar o de marcar una ruta de tránsito hacia un camino de abundancia que al final sería el Tlalocan o una de las advocaciones del Cerro de los Mantenimientos. Y bueno, pues esas son las conclusiones y el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y vamos a pasar a la última ponencia de la mesa. Está Carla, ¿verdad? Aquí en Zoom. Sí. Okay. Voy a compartir pantalla. Sí. Bueno, antes de iniciar, comparto una reseña curricular. La maestra Carla López Aponte es licenciada en Antropología Social por el Colegio de Antropología Social en la UAP, donde trabajó procesos de identidad a partir de la elaboración de artesanías. Es maestra en Antropología Sociocultural por el Instituto de Ciencias Sociales Alfonso Vélez Pliego de la UAP, donde abordó temas relacionados con hongos psilocibe, chamanismo y medicina tradicional. Actualmente cursa el doctorado en estudios antropológicos en el Colsan, abordando temas relacionados con el uso ritual de peyote entre las mujeres no indígenas. Y bueno, te dejo la palabra. Gracias. Bueno, en lo que comparto pantalla, quiero dar las gracias por la invitación al Observatorio Coyuntural. Y bueno, voy a empezar con la exposición. La titulé Ritual de Sanación con Hongos psilocibe en San Miguel, Suchixtepec, Oaxaca. Y bueno, a ver, permítanme. Sí, esta presentación pues muestra los resultados de mi investigación en la maestría en Antropología Sociocultural en el Instituto de Ciencias Sociales de la UAP, y quiero señalar que por motivos técnicos las fotos que muestro y algunos mapas son de internet y las uso solo con fines ilustrativos para mi texto. Bueno, mi universo de estudio, como ya lo mencioné, fue San Miguel Suchixtepec, en la Sierra Sur de Oaxaca, región donde atraviesa la carretera que conecta el centro de Oaxaca con la zona costera, Huatulco, Puerto Escondido. Cerca de San Miguel se encuentran San José del Pacífico y San Mateo Río Hondo, que recientemente lo han nombrado Pueblo Mágico. Estos lugares son muy concurridos por turistas nacionales e internacionales interesados en tener una experiencia con los hongos psilocibe. Contrariamente, en San Miguel Suchixtepec sí tiene visitas turísticas, pero está prohibido que estos tengan una estancia prolongada o se queden a dormir. No hay hoteles. San Miguel se rige por un sistema de usos y costumbres y la mayor parte de su población habla zapoteco o es bilingüe. Los suchistepeños asocian la enfermedad con el desequilibrio del ser a nivel cuerpo y a nivel mental, como lo señala Lilian González Chávez. Responde a un modelo ideológico cultural donde las causas de la enfermedad son de origen emocional, y esto es el resultado del desequilibrio el desequilibrio que tiene el ser humano con su entorno natural, social y sobrenatural. Esto lo vemos en muchos pueblos de tradición mesoamericana y bueno, está muy alejada de la idea que tenemos en Occidente. Es por eso que los pobladores de San Miguel echan mano de la medicina tradicional, que es definida por Carlos Oya como un sistema de salud que se fundamenta en manifestaciones culturales como creencias, prácticas, símbolos y significados
elementos que nos hablan de seres muy antiguos, de saberes muy antiguos que persisten a través de la palabra, pero que obviamente se han ido reconfigurando con variantes propias del contexto, variantes económicas, religiosas, ecológicas y otras. Tiene como objetivo hacer frente a estos procesos desequilibrantes, y esta concepción es totalmente disímil a la biomedicina, ya que esta se basa en modelos cuantitativos y más bien atiende al cuerpo, concibiéndolo en términos orgánicos más que sociales, en términos físicos o corporales, más que en aspectos que tienen que ver con relaciones desequilibrantes entre el humano y los no humanos, por decir algo. Pero bueno, ¿por qué los médicos académicos o alópatas no atienden o en su mayoría se niegan a atender enfermedades que se relacionan con estados emocionales, el alma o los seres o enfermedades que provocan seres de otros mundos? Aquí es necesario señalar la diferencia entre síntoma y signo, y de acuerdo a Jorge Alberto Costa, el hilo conductor de la biomedicina son los signos, que son manifestaciones objetivas, reconocibles al explorar el cuerpo, cuando palpan los órganos y se guían por procedimientos medibles. Por su parte, los síntomas son manifestaciones subjetivas, donde la experiencia del paciente es fundamental, la expresión de su cara y su narrativa presuponen la magnitud de su malestar. Los síntomas son medulares para la medicina tradicional. Y a esta contraposición, por decirlo de algún modo, se suma el hecho de que los sistemas de salud oficiales muchas veces son insuficientes, ya sea porque las clínicas se instalan en cabeceras municipales, o son elefantes blancos, o son inaccesibles a quienes viven en pueblos lejanos, o simplemente porque no reconocen ciertas enfermedades, como la pérdida del alma. Y San Miguel pues no escapa a esta problemática. Yo me encontré con el caso de Arely Jimena, una chica de 18 años que conocí en 2019 en trabajo de campo, y ella, como muchos zapotecos y mixtecos de Oaxaca, salió de su pueblo a buscar pues un ingreso económico mejor. Se fue a vivir con su tía a Monterrey y a los pocos días comenzó con dolores en la espalda, que se fueron intensificando a tal grado que se quedó sin poder mover las piernas, se quedó inválida. Ella tuvo que regresar a San Miguel, y a pesar de que la llevaron al médico y fue tratada casi por un año, estuvo en ese transcurso pues sin moverse. Ella decidió buscar otros diagnósticos y su mamá la llevó con don Cristino Hernández, un médico tradicional con capacidades chamánicas, convecino de Jimena, y bueno, a él lo conocen sus vecinos porque es sanador o menjac, que en zapoteco significa hombre sabio. Además, él es granicero. Estas dos actividades van muy de la mano porque muchos especialistas rituales tuvieron su proceso de iniciación con el consumo de hongos. Además, se cree, de esto ya nos platicó Víctor, que los hongos psilocibe pues vienen del señor Rayo. Aquí se cree que el señor Rayo les concedió un regalo para poder curar. Entonces, don Cristino le señaló a Jimena y a su mamá que su padecimiento era najis, que significa estar enfermo de la mente o espíritu, y los dolores los provocaban los vishvi, que significa espíritu o espíritus que me hacen mal. Estos hacen referencia a los sueños de la naturaleza, pero también a los familiares que ya murieron. No significa que sean espíritus malos, más bien muchas veces están enojados porque se rompieron ciertas normas que hay entre los humanos y los no humanos. En efecto, la enfermedad de Jimena la estaba provocando sus abuelos fallecidos. Ellos estaban molestos porque se fue a Monterrey sin pedirles permiso.
Aquí vale señalar que la enfermedad se puede concebir como una construcción individual, pero también social, ya que el enfermo elabora el significado de su padecimiento con elementos internos y por lo tanto son subjetivos. ¿A qué me refiero con estos elementos? Puede ser el dolor, el miedo, la angustia, el odio y otros, pero también con elementos externos. Por ejemplo, la mala relación con la familia, la presión del trabajo, el conflicto con el vecino, entre otros. Y de estos elementos se vale el médico tradicional para saber qué método va a utilizar y dar fin a la enfermedad que aqueja a su paciente. Puede proceder una limpia nada más, una novena o un ritual con hongos sagrados. Entonces aquí don Cristino, al ver que la situación de Jimena pues ya llevaba un año y era grave, sugirió que se hiciera un ritual con los Menbei, que se puede traducir como hongos persona. Pero bueno, cuando yo lo entrevisté, que fue un año después, tenía 87 años. Él, por su edad avanzada, pues no hizo la ingesta. Él, digamos, o podemos decir que vivenció lo que Antonella Falletti denomina como trance endógeno, no un trance enteogénico. El trance endógeno es un estado de concentración inherente al chamán, mientras que Jimena, en el trance enteogénico, lo tenemos en su narrativa, sintió que alguien le daba un masaje en la espalda. Y bueno, voy a decir 3 renglones de lo que ella nos proporciona, y son palabras literalmente. Creo que me hablaba en mi mente, porque dice mi mamá que no había nadie más que nosotras y don Cristino, y él no estaba tan cerca de mí. Dice que yo movía la boca, pues hablaba pues, pero no abrí la boca. Pero yo me acuerdo que hablaba con esa persona. Luego don Cristino le dijo a mi mamá que él no había visto a esa persona, pero que sintió cuando abrió la puerta y pasó junto a él. En esta sesión chamánica, ambos trascendieron la dimensión de la cotidianidad y la realidad ordinaria, y puede remitir a la experiencia visionaria de lo que conocemos como estados modificados de conciencia. Aquí don Cristino, con las habilidades de un chamán, tuvo acceso a seres no humanos con la intención de interceder por la vida de su paciente. Además, por supuesto, de orientar a Jimena con sus palabras y evitar el caos, ¿no? Lo que nosotros conocemos vulgarmente como mal viaje. Al día siguiente de este ritual de sanación, le siguió un segundo tratamiento con los Menbei, pero sin realizar la ingesta y sin hacer un ritual. Más bien ella dice que le amarraron el hongo a la espalda con un trapo largo durante una semana. En este sentido, Pérez Quijada señala que el uso terapéutico con los hongos y los puede ser aplicado en una, pero también en una ordinaria. En este caso fue un segundo tratamiento tópico. Aquí podemos evidenciar que la medicina tradicional echa mano de 2 medicinas, una herbolaria para curar el cuerpo físico y otra mágica para rescatar el espíritu. Aquí en alguna sesión nos comentó el doctor Navarro que, bueno, habría que investigar qué alcances tiene la psilocibina en los alcances transmidérmicos, no recuerdo cómo es la palabra, y bueno, ha de tener un efecto pues bastante importante. Por otro lado, la efectividad del ritual puede tener una explicación desde la eficacia simbólica de Lévi-Strauss. Bueno, ¿cómo es esto? Don Cristino y Jimena comparten un lenguaje social lleno de símbolos y significados en los que ella cree, él cree y sus familiares creen. Cuando don Cristino, quien posee un don,
le habló a su paciente mediante las palabras. Él construyó un lenguaje con una carga simbólica fuerte para hacer el llamamiento a los santos, pero también a los espíritus de los abuelos que estaban enojados. Areli, que estaba en un trance enteogénico, digamos que atravesó la pantalla del consciente, que se articula con un lenguaje coloquial normal, como ahorita estamos nosotros, y mandó un mensaje al inconsciente, y este trabaja a partir de símbolos. Entonces ahí es cuando ella hace visible esa parte oculta que todos tenemos. Para entender lo anterior, me gusta como esta referencia de Freud, donde es un iceberg y, bueno, él nos dice, la parte de arriba es el consciente, la parte visible, la parte pequeña, y la parte de abajo es el inconsciente, que no se ve, que se oculta. Y la línea que divide lo que está en la superficie y lo que está en lo profundo es el subconsciente. Esta línea funciona como una puerta que de vez en cuando se abre, y se abre cuando el inconsciente estructura de forma discursiva. Entonces el subconsciente hace esto, o sea, cuando lo reconoce discursivamente. A modo de explicación, según Méndez Zavala, el símbolo está inserto en el ritual, y este símbolo tiene un doble carácter. Tiene un carácter cultural y tiene un carácter natural. El primero, el carácter cultural, remite al símbolo que opera dentro de un marco social que lo sustenta y que lo legitima, porque ahí se creó o ahí lo crearon. Y el segundo carácter, natural, refiere a la aprehensión del propio símbolo a través de mecanismos biológicos, es decir, el funcionamiento del cerebro, que está íntimamente relacionado con el sistema nervioso, que es el sistema operativo del cuerpo. Por eso se dice que el símbolo orienta al individuo a través de metáforas, de analogías, de lenguaje simbólico, de un lenguaje simbólico más que coloquial, por decirlo de alguna manera. Aunado a esto, como sabemos, la psilocibina tiene un efecto importante en el cerebro. Nos dice Dussek y Girfano que el comportamiento de alguien es el resultado de la interpretación que hace el cerebro a los impulsos que recibe. Estos impulsos pueden ser aminorados o intensificados o distorsionados por sustancias químicas como la psilocibina. Y bueno, existen muchas formas para llevar a cabo estos rituales de sanación con los Menbei. A veces los ingiere médico y paciente, a veces la ingesta ritual nada más es por parte del especialista ritual, a veces solo el aquejado, como lo vimos con Jimena, pero aquí lo importante, en el caso de Jimena, fue el acompañamiento verbal de don Cristino, porque él le dio un significado a la enfermedad, la orientó y así también articuló de algún modo su recuperación para que se pudiera insertar pues en su cotidianidad. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por tu presentación y vamos a dar paso a preguntas y comentarios. Si alguien tiene de aquí en la sala alguna pregunta, por favor. Sí. Nada más déjate pasar el micrófono porque... Bueno, mi pregunta es para Alan, ¿es tu nombre? Y Carla, respecto a las personas, pues por un lado, en la presentación de Alan, como de pérdida del espíritu en esta investigación, y Carla, respecto al ejemplo de Jimena, como a nivel psicológico interno,
si podrían comentar como algunas características que se observaba cuando la persona, pues esto, no tenía el espíritu o tenía algo como más allá de lo físico. Pues si quieres empiezo yo, Carla. Yo solamente he registrado un caso específico en el que un recién nacido había nacido sin espíritu. Y eso fue porque su madre tuvo un accidente cuando estaba embarazada. Entonces el niño no dejaba de llorar y tenía comportamientos que no podían explicar los doctores, hasta que la madre fue con un curandero y entonces reconstruyeron esos hechos mediante lecturas de maíz, y entonces descubrió que había perdido el espíritu cuando él tenía como 4 meses, que llevaba 4 meses en gestación. Eso también es muy interesante porque pues el espíritu es otro nombre del alma o de las entidades anímicas que habitan el cuerpo, y se cree que hay momentos específicos para que estas entidades ingresen en el cuerpo. Entonces, por esto probablemente también es que se generan... alguna vez en conversación con un psicólogo que nos explicaba que, bueno, ellos lo conceptualizan como hechos traumáticos, ¿no? Y eso se pueden dar antes de nacer incluso. Bueno, esto lo explica muy bien la doctora Antonella Falletti. Nos dice que la pérdida del alma pues tiene como muchas causas, ¿no? Como ya lo señaló Alan, puede ser un evento traumático, desde una caída, o sea, que vayan caminando en el camión, se levanten y sigan, ahí se puede quedar el alma o un pedazo de alma, y esto desorienta a la persona. Entonces, bueno, así pasa cuando alguien muere. Si el alma no sabe a dónde ir o se aleja por caminos que no debe, pues es como necesario, bueno, si la persona está en vida, es necesario la intervención del chamán para poder regresarla, para poder rescatar esa alma, como nos los comentó Alan. Muchas veces también el alma es raptada por espíritus, y ahí el especialista ritual tiene que trasladarse a donde moran estos espíritus, igual para arrebatarles el alma de su paciente, ¿no? Del enfermo, y traerlo de vuelta a la tierra. Por ejemplo, en el caso de Jimena, ya le estaba como incidiendo severamente en su cuerpo físico. Estuvo un año con médicos alópatas y no tuvo ninguna respuesta hasta que fue con don Cristino. Entonces, pues síntomas medibles y palpables que tal vez un médico, un biomédico, un médico académico, pues no tendría como esa sutileza, pues, o sea, tal vez es gripa, está inválida, pero un especialista ritual con características chamánicas, pues va como más allá, ¿no? Entonces, son los gestos, el dolor, la angustia, el miedo. No sé si vaya por ahí la respuesta. Sí, muchas gracias. Gracias. Les voy a leer una pregunta, bueno, los comentarios que vienen de Facebook. Fátima Martínez dice: gracias por tan importante información. René Alvarado dice: gracias, amigo, por los créditos a la obra Clarividencia a través de la vela y lectura del maíz. Grandes saludos y felicitaciones a cada uno de los ponentes y los organizadores que han hecho posible este magno evento. Jonathan Acevedo manda saludos a la doctora Elizabeth Mateos. Arturo Morfín pregunta: ¿qué opinan de la modernización del ritual con hongos? Las ceremonias actuales en las que quizás se deja a un lado el componente sagrado que anima el entorno y nos conecta con los demás, y se le da mayor paso al aspecto divino que habita en uno mismo. Esto según mi interpretación. ¿Alguien quiere contestar? Yo de pronto pensaría que estas experiencias en campo nos pueden perfilar hacia un entendimiento muy distinto de lo sagrado o de lo divino, y
Si regularmente se otorga una agencia a las plantas y una personeidad, ¿por qué no pensar que también están permitiendo que suceda esta expansión de su uso? Sé que es algo muy sacrílego de decir, pero al final yo conozco gente que la utiliza en contextos no rituales que obtienen mucho provecho de hacerlo, quiero decir. Entonces, no creo que, bueno, yo estoy pues un tanto perplejo, pero no me opongo a esa desacralización. Gracias. No sé si alguien más quiera contestar. ¿Sí? Bueno, sabemos que la psilocibina y la psilocina pues tienen como una actividad importante en el cerebro. Yo coincido con Alan. Los antropólogos nos hemos rehusado a abordar el uso ritual o no en personas, por decirlo de alguna manera, no, pues, personas mestizas, o sea, por denominarlos así. No sé por qué. Yo de hecho estoy tratando de articular mi investigación sobre eso. Ha sido muy beneficioso. Se sabe que están ocupando la psilocibina para niños especiales, niños con algún problema, alguna discapacidad. Por ejemplo, en San José del Pacífico y San Mateo Río Hondo está lleno de turistas, a pesar de que está a 15 minutos, 20 minutos de San Miguel Suchixtepec. Sí, hay muchos que comen los honguitos por curiosidad o porque forman parte de su repertorio de psicodélicos, de drogas, como muchos los llaman. Pero también hay muchos que van en busca de una alternativa terapéutica y se vale. Gracias. Perdón, compañero. Bueno, antes que nada, pues felicidades a todas las ponencias. Todas tienen un grado de dificultad in situ porque, bueno, han hecho la etnografía, han hecho el trabajo de campo y eso es sumamente importante. Y supongo que también la ingesta, que también es fundamental para poder hablar el día de hoy en esta mesa sobre hongos sagrados o en hongos enteogénicos. Pero por otra parte, la pregunta es súper interesante porque, bueno, esto tiene una repercusión todavía de carácter histórico. O sea, recordemos que el descubrimiento de estos rituales en la revista Life por Gordon Watson entre los 50s y los 60s fue el boom realmente de toda una generación que se estaba movilizando en el mundo, ¿no? Que se contraponía precisamente a este régimen establecido, ¿no? Y que tuvo un impacto a nivel mundial. Eran generaciones que estaban realmente regenerando y retomando a las culturas ancestrales con estos aspectos. Entonces, no es raro que el día de hoy pues estemos viviendo esta desacralización. Yo lo que pienso finalmente es que lo que se debe de hacer es tener mucha más información al respecto. ¿Para qué sirven? ¿Cómo sirven? ¿Y cuál es su utilidad? Por otra parte, estas comunidades no son cerradas. Entonces eso también debemos de comprender que estas comunidades de carácter campesino, muchas de ellas y muchas otras ya no, viven de estos recursos. Pero también hay que cuestionarnos que estos recursos los utilizan como si fueran infinitos. Entonces es aquí donde realmente entra el aspecto de los conocimientos endógenos o bioculturales. Entonces, por otra parte, las comunidades también tienen un gran trabajo para poder establecer qué están haciendo con sus recursos naturales, por una parte. Y por la otra, me parece que aquí la antropología, la historia, la sociología, la psicología, otras ramas afines, tenemos un deber muy importante de informar a las nuevas generaciones, sobre todo, para qué sirven específicamente estas plantas o estos hongos. Entonces me parece que ahí todavía hay un largo camino que descubrir. Me parece que ya hay organizaciones, me parece que ya hay también un Día Internacional de la Psilocibina.
Entonces me parece que todas esas cosas sí sirven, porque realmente al final lo que necesitamos es información. Esta información muchas de las veces sí la tenemos, pero al final tenemos muchas dudas, ¿no? Entonces aquí la unidad entre ciencias, es decir, entre ciencias artísticas o no artísticas o saberes, ciencias naturales, ciencias exactas, me parece que tenemos que unir todos los esfuerzos para poder dar toda la información posible. Escuché la ponencia de la compañera de los alcances que tiene la psilocibina en la piel, o sea, todavía tenemos muchas cosas por descubrir y entonces ahí me parece que está el reto. Yo tampoco me opongo a este consumo, finalmente también es recreativo, pero una cosa sí, o sea, todas estas cosas se deben de hacer con responsabilidad. Por eso existe el guía, por eso existe el chamán, o en dados casos la persona de las localidades con las que saben el teje y maneje de cómo es la movilidad interna o la dinámica interna de sus comunidades. O sea, lo más grave que puede suceder es que uno vaya y corte el hongo y se intoxique. Pero lo más importante es que siempre se apeguen a las comunidades y van a hacer trabajos de este estilo, ¿no? La comunidad es la llave, la comunidad es la que tiene el control y sobre todo pues es su respaldo, ¿no? Sí, metiéndome un poco en lo que mencionas y que también soy completamente de acuerdo en esto de que nosotros como antropólogos creo que recae en nosotros una gran responsabilidad en ese sentido, porque nosotros tenemos como que esos elementos para poder llegar a estos lugares, conocer el contexto cultural y saber nosotros cómo llevarlo, hace rato lo mencionaban también, cómo llevarlo hacia afuera, ¿no? Hacia las ciudades, hacia la información de la medicina, como tú dices ahorita, lo recreativo, ¿no? Este asunto que en algunos momentos se vuelve con la globalización una cuestión muy enajenante y que ahí es donde se va todo, se volca hacia un consumo irresponsable y la invasión de ciertos espacios, ¿no? Entonces creo que sí es algo muy importante y el comentario que acabas de hacer es bastante bueno y enriquecedor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí. Gracias. Para la doctora Carla, digo ya con la ampliación del profesor Ramsés y el profesor Gastón, solamente tuve una experiencia de pasar por San José del Progreso hace un mes y medio y hace un año en el mes de septiembre también, ¿no? Y al pasar por aquí la vagoneta donde iba, bueno, mi destino era Huatulco, por camino de la capital Oaxaca a llegar a Huatulco. Y la vagoneta hacía varias paradas en varios pueblos que identifiqué y pues recuerdo el nombre, ¿no? Pero una de las cuestiones cuando pasé por San José del Pacífico me llamó la atención, ¿no? Porque se detuvo más tiempo la vagoneta y subían varias personas extranjeras. Obvio, pues se daba uno cuenta, pues, la semblanza y no hablaban español, ¿no? Y dije, ¿qué pasa, no? Bueno, así llegué a la playa y regresé a la ciudad y pues aquí con unos compañeros de la ENA, con dos compañeros de la ENA, platicábamos qué pasaba ahí, ¿no? Y hasta llegar a la ciudad nos dimos cuenta que qué pasaba ahí, no, ni en cuenta, ¿no? Porque pues nuestro destino era la playa, ¿no? Entonces, en esta ocasión que vuelvo a ir, igual la vagoneta hace escala en el mismo lugar, bueno, se detiene y no conocía que en San Mateo, Río Hondo también existiera este consumo, pero bueno, me enfoco más a lo que observé en San José del Pacífico. Hoy vi un mayor aumento en y eso que fuimos en octubre, y bueno, en la ocasión pasada fuimos en septiembre. Aquí mi pregunta es, ¿no existe algo que tanto San José del Pacífico y San Mateo pudieran como apoyarse en regular? Digo, aunque en San Miguel se regula por usos y costumbres, es decir, ¿no podría apoyarse para pues reducir esta parte, ¿no? O sea, bien cierto, bien lo dice el profesor Ramsés, o sea, la gente vive, ¿no? Se apoya de esta parte, el comercio, ¿no?
de los hongos, ¿no? Pero no hay algo que pueda regular esta parte que, pues bueno, si es posible, pues a lo mejor es muy iluso mi palabra, ¿no? Erradicar, ¿no? Es pues muy ilusa esta parte, ¿no? No hay algo que se pueda apoyar de este pueblo de San Miguel, por usos y costumbres, para bajar esta incidencia. Gracias, buena tarde. Bueno, habría que ir e investigarlo. Hay como muchas cosas porque, ¿cómo sabes tú que lo quieren regular? O sea, tenemos... ¿Continúo? Sí, continúa. Los antropólogos tenemos eso de querer incidir en cosas que a lo mejor ni siquiera ellos estén pensando. En San José del Pacífico, lo cito en mi tesis de maestría, entrevisté al señor Leonardo, y bueno, él desde que tenía 15, 16 años, cuando empezaron a llegar pues muchos turistas a esa zona, decía, yo lo que quería era vender, vendía chelas, compré una rocola. O sea, ¿cómo sabes tú que quieren regularlo? Sin embargo, es una realidad que hay una disputa por un territorio, que muchas especies están en peligro de extinción, pero sí habría que hacer una investigación a profundidad. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué piensan ellos? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los alcances que se pudiera tener? Habría que ir a investigar. No tengo una respuesta para eso. Yo pudiera dar una respuesta desde mi sesgo personal, pero creo que no se trata de eso. No tengo una respuesta concreta. Gracias. ¿Me quieren contestar? Seguimos con la misma pregunta que hizo el compañero. Si alguien más quiere responder algo. Sí, yo sí, porque es súper importante lo que acaba de decir el compañero. Bueno, es importante lo que mencionas, cómo contraponernos. O sea, aquí tenemos una problemática muy amplia. O sea, que las especies de este género estén ya en peligro de extinción, nos está hablando finalmente de que hay un extractivismo. Un extractivismo de las montañas, específicamente están deforestando los bosques, ¿no? Entonces eso, a raíz de eso, está haciendo una merma de muchas plantas, en este caso de aspectos fúngicos y de fauna, ¿no? Y de ahí sigamos con la erosión eólica, la erosión hídrica y la erosión de muchísima biodiversidad. Por eso te decía que se están haciendo usos de los recursos naturales como si fueran realmente infinitos. Entonces aquí la respuesta no la tenemos los antropólogos, la tiene la misma comunidad. Y ahí es donde va a entrar el concepto de comunalidad. Y ese concepto es ver, sentir y apreciar su naturaleza, es decir, su entorno. Si ellos no tienen la precaución del cuidado, ahorita ya tenemos consecuencias muy graves, ¿no? Al respecto del calentamiento global, al respecto de la merma de muchos recursos, y la introducción sobre todo de otro tipo de elementos que son híbridos, ¿no? Entonces, aquí tenemos realmente una gran pregunta del compañero y un gran trabajo también por hacer, pues los que nos dedicamos al estudio de la conservación de la biodiversidad en México. Lane Simonian, en su libro En la defensa de la tierra del jaguar, menciona que si realmente existe una historia de la conservación en México, y concluye diciendo que verdaderamente no existe una conservación como tal en este país. Entonces lo podemos ver históricamente, desde las culturas prehispánicas, cómo han ido en auge y en caída, precisamente por esta
mal manejo de los recursos naturales, ¿no? Posteriormente, con la llegada de los españoles, también podemos ver el primer proyecto de globalización más importante, que fue la desecación de los lagos. Entonces es un problema que realmente tiene un trasfondo histórico que hasta nuestros días llega, y que las comunidades verdaderamente, algunas sí han estado en resiliencia, y que realmente, o sea, no todos los casos son fallidos, ¿no? O sea, hay comunidades que realmente sí están unidas, sí están organizadas y sí tienen una conciencia en sí y para sí de su entorno, ¿no? Puedo mencionarles alguno, por ejemplo, en la Mecameca, el ejido Esmeralda, el bosque Esmeralda, que ha tenido realmente un impacto muy importante en la región de los volcanes, porque realmente ha tenido la unión de diversos ejidatarios para poder conservar una parte importante de su territorio con todo este conocimiento o esta sabiduría endógena. La ponen en práctica. Y aquí, utópicamente hablando, porque realmente es utópico, porque en algún momento se puede acabar, nada es para siempre. Entonces, esta organización que tienen interna es a partir de los usos y costumbres. Y a partir de estos usos y costumbres han puesto en marcha una economía de carácter sustentable. O sea, sí lo explotan, pero al mismo tiempo lo cuidan. Y entonces esto sería verdaderamente un ejemplo, o como por ejemplo, hay comunidades en Oaxaca también que ponen en práctica todo este sentido de la sustentabilidad. Entonces me parece que sí hay caminos por los cuales se pueden recorrer y que las mismas comunidades están haciendo un esfuerzo muy grande para poder conservar y preservar pues su territorio en este caso, ¿no? Sí, muchas gracias, Ramses. Pues muchas felicidades a los organizadores, igual a todas las ponencias. Y me surge la pregunta, conforme a las pláticas que tenemos ahorita, ¿cuál vendría siendo el epicentro, digamos, del consumo del hongo en México? ¿Cuál sería el estado que ustedes definirían como antropólogos conforme a la experiencia de campo? Y dos, ¿cuál sería el epicentro de la investigación de los enteógenos en el mundo? Si ya bien sea la vanguardia en México o en alguna otra parte del mundo. Lo digo conforme a mi experiencia propia, ¿no? Ramsés mencionó la palabra honguero, ¿no? Realmente creo que sería el término adecuado de la persona especialista en el consumo del hongo, que hay muchas personas que están ocultas y probablemente se queden ocultas y su conocimiento se quede oculto, ¿no? Porque recuerdo que dentro de la tesis de Ramsés dice que el hongo es celoso, ¿no? Este conocimiento es celoso, ¿no? Entre uno mismo. Entonces, esas serían como las dos preguntas que me salen a la mente, ¿no? O sea, si realmente México es actualmente un país en el epicentro del estudio del consumo del enteógeno para alcances medicinales o para alcances de una conciencia más elevada. Lo digo conforme a, digamos, estamos saliendo de una pandemia en donde la gente se agüitó, ¿no? Generalmente, que están buscando una mejor forma de vida. Tenemos en Netflix una serie infinita de nuevos documentales. Con eso concluyo. Oye, pero el compañero también iba a preguntar algo. No, está bien. Ok. No, sí, bastante. ¿Vas? Creo que es bien importante hablar sobre eso, pero antes, la primera pregunta que nos hacían sobre qué pensábamos del uso contemporáneo, pues creo que nunca es suficiente decir que el verdadero enemigo sea el mercado, ¿no? Porque que las personas lo estén sacando de estos contextos, pues no tienen un impacto estructural, pero quienes sí lo impactan estructuralmente, pues son las compañías como Compass, ¿no? Que están, no sé si ya les aprobaron su patente, pero pues esa idea de las patentes ya para mí es como una locura, ¿no? Que alguien pues esté tal cual como, o sea, que sean los dueños de una terapia especial con base en psilocibina, ¿no? Digo, eso ya es completamente delirante, pero yo creo que no, yo creo que México no es punta de lanza en ese sentido, para empezar porque son sustancias prohibidas, ¿no? Entonces, el uso y la articulación de los estudios, de las pruebas experimentales, pues tiene muchísimas trabas para poderse desarrollar.
y por eso es que sigue siendo, creo que a pesar de que no es punta de lanza, pues sí muchísimas comunidades donde se sigue practicando de forma tradicional, y probablemente pues yo pensaría que así es como ha sobrevivido sin, pues vaya, sin este boom que se está viviendo en otros lados, ¿no? Ni siquiera sé si sería ideal que que fuéramos un país a la vanguardia, porque pues eso no le asegura nada a las comunidades que son quienes han ostentado estos conocimientos, ¿no? Al final creo que el Estado pues es una forma también bastante engañosa de conglomerar una serie de naciones que no necesariamente funcionan todas de forma homogénea, ¿no? Pues eso. ¿Alguien más tiene una pregunta en Zoom? No, sí. ¿O algún comentario? Si quieren responder. Carla. Bueno, cuando dijiste que se estaba usando en niños con capacidades diferentes, ¿tienes alguna referencia para poder buscar algo sobre Asperger y tratamiento de psilocibina para que yo lo pueda ver para una persona en especial que estoy trabajando? Esa es una pregunta. Sí, de hecho, sí me preguntó a mí, sí, ¿verdad? Sí, es para ti la pregunta. De hecho, estos temas los trabaja muy de cerca la doctora Anja, que recientemente tuvo una conferencia. Exactamente. Sí. Yo te recomiendo que busques lo que ella escribe. Son datos como muy interesantes que se aplican, estos procedimientos que se aplican en adultos y en niños. Me parece que también José Luis Díaz escribe de esto. Son los que yo te pudiera recomendar, que los he leído, pues. Sí, Anja es amiga mía, José Luis, y no sé quién es, pero lo busco. Y la otra pregunta, con lo que dijo él, ¿hay un día mundial de la psilocibina? ¿Nos pueden decir cuál es? No lo recuerdo, ¿eh? Ah, ok. No lo recuerdo. Por abril más o menos, creo que es en el mes Sí. de abril. 20 más o menos, sí, de abril. Sí. Mi pregunta es muy poco específica. Quería preguntar a Alan. Se habla de un sincretismo y podríamos ponerlo como un paralelismo quizás entre la cultura maya. Existe una película, un documental llamada Corazón del Cielo y Corazón de la Tierra por Eric Black. Es un documental buenísimo y ahí se toca, siento que hay un paralelismo entre lo que son las nubes que mencionan, así como las barbas de un anciano o la vejez, o lo que podría significar en este caso dentro del documental lo que es el fuego, ¿no? El humo que expande. ¿Podría existir un paralelismo entre comunidades de esta forma? Pues es muy complicado responder a eso por la propia idea de Mesoamérica, que, bueno, a pesar de que es un núcleo civilizatorio, no es claro en dónde están las influencias entre un lugar y otro. Lo que sí creo que en el caso mazateco se encuentra dentro de la zona de influencia de los llamados códices mánticos, y creo que mucho del conocimiento de este tipo ritual que encontramos en lecturas adivinatorias o en rezos, que son lenguajes profundamente crípticos, se pueden rastrear por ahí, ¿no? O sea, yo he encontrado algunas imágenes de códices, creo que eso es lo que podría decir, que empiezan a tener sentido a la luz de ciertos rezos, y bueno, eso lo hace también una investigadora italiana que se llama Alessia Frassani,
ella está trabajando con rezos mazatecos y encuentra los paralelismos entre, pues por ejemplo, cómo es que el enunciador cambia de pronto de ser digamos, el mediador entre el Dios a ser el Dios él mismo, ¿no? Y eso está presente pues en algunos folios del Códice Laúd o del Códice Feyer-Barimayer también. En el caso maya no sé, pero sí he leído que pues que hay también es una zona de influencia y de intercambio, o lo fue en algún momento, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que presenté a mí me hace mucho más sentido a la luz del Tlalocan, ¿no? Como ese espacio de abundancia, de fertilidad, y en donde también, tejiendo un campo semántico, pues también ahí caen los hongos de alguna forma, ¿no? Hasta por las mismas nominaciones. Los hongos en mazateco tienen distintos nombres, pero todos vienen utilizan esta partícula que es ndi, que es como pequeño, pero también funciona como una especie de calca del tzin, del náhuatl, que se utiliza pues como un reverencial, ¿no? Entonces, pues sí, eso es lo que podría decir por ahí. Gracias, Alan. Y bueno, quedan muchas preguntas por ahí que surgen, yo creo, de todo esto. Hay demasiado, que es un tema bastante amplio, muy trabajado, con mucho tabú, entre nosotros mismos como antropólogos, creo. Pero como mencionó hace rato Ramsés, hay que trabajar más, hay que estudiar más, hay que ahondar mucho en estos temas. Creo que esto da para mucho, y el mismo evento tiene más mesas sobre hongos que otra cosa. Entonces creo que hay que continuar en esto. Y bueno, por el tiempo cerramos con la mesa. Exactamente son las 3 de la tarde, termina, y quiero agradecerle a Víctor, a Ramsés, a Alan y a Carla por su participación, y los esperamos en una hora, a las 4 de la tarde, con la última mesa, que se titula Panorama histórico y contemporáneo del uso de enteógenos. Muchas gracias.